El Mundial dejó cositas muy interesantes para los coleccionistas. Antes de que comenzara el Mundial, analizamos todas y cada una de las camisetas que utilizarían los equipos durante Qatar 2022. En aquel video te di mi opinión sobre todas las camisetas y te di mi top 5. Pero me interesaba también conocer qué opinaban ustedes. Y fue por ello que durante el Mundial surgió lo que llamamos el Mundial Camisetero, en el que ustedes, la comunidad camisetera, votó y eligió por la mejor camiseta de Qatar 2022. Te adelanto que participaron más de 135.000 personas, una locura. El torneo se realizó mediante encuestas de imagen aquí en YouTube en la pestaña de comunidad. Lo hicimos agrupando dos partes. Primero, las camisetas locales, competían las 4 camisetas por 2 puestos, y las camisetas visitantes hicimos lo mismo. Las 4 competían entre sí para pasar 2 locales y 2 visitantes y luego enfrentarse en un cruce hipotético de octavos. Y de allí, eliminación directa en el mismo orden que se dio el árbol de encuentros de Qatar 2022. En el grupo A tuvimos este resultado de las camisetas locales. Ecuador y Países Bajos fueron las 2 ganadoras. La verdad es que me sorprendió muchísimo que Países Bajos estuviera con un porcentaje tan alto. En el caso del grupo B, la camiseta local de Inglaterra y Gales fueron las 2 favoritas de ustedes y con bastante diferencia, como pueden ver. En el grupo C, la camiseta local de Argentina arrolló con 59%, me sorprendió bastante, y luego la de México con 33%. Grupo D, Francia 68%, inapelable. La camiseta de Australia me gustó cuando la vi en el torneo, pero fíjate, quedó de tercera, Dinamarca de segunda. El grupo E, el que a priori era el grupo de la muerte en este torneo, nos dio este resultado con las camisetas locales. Alemania en primer lugar y Japón segunda. España quedó fuera en fase de grupos. En el grupo F me sorprendió, ya que Bélgica se llevó el primer lugar con 57, seguida de Croacia y Marruecos muy de cerca. Yo hubiese votado por Marruecos. Otra sorpresa vino en el grupo G. Brasil claramente se llevó el primer lugar y Camerún local. Esta camiseta tuvo mucho apoyo durante el torneo, me sorprende bastante. Es un diseño bonito, pero me parece que está de verdad muy regular. El grupo H lo ganó Uruguay con 36% y Portugal con 30%, muy seguido de Corea. Y para completar los cruces de octavos, lo que hicimos fue elegir las 2 mejores camisetas alternativas o visitantes de cada grupo. En el grupo A no hubo sorpresas. Ecuador arrolló con 79%, fue la camiseta que más votación tuvo durante todo el Mundial Camisetero. Y Países Bajos quedó de segunda con 13%. En el grupo B, Inglaterra, otra de mis favoritas, 58%, y Estados Unidos visitante de segunda. El grupo C de visita me pareció bastante competido, pero México visitante y Argentina visitante se llevaron los honores. Grupo D se lo llevaron la camiseta local de Francia con 43% y Túnez, la alternativa a la verde, se llevó 33%. Atrás quedaron Australia y Dinamarca. El grupo E visitante no estaba tan sólido, pero tenía 2 muy buenas camisetas que por supuesto ganaron su respectivo lugar. Número 1, la de Alemania, y la de Japón, segundo lugar. El grupo F lo conquistó Croacia, una camiseta hermosa, y en segunda posición Bélgica. De nuevo Marruecos queda afuera. Canadá ni hablemos de ella. El grupo G lo conquistó Brasil también con 79%, igual que la de Ecuador y mucho después la segunda de Camerún. Por último, en la fase de grupos tuvimos el resultado de Corea con 61% y luego Portugal visitante con 32%. De este modo, teniendo estos resultados, lo que hicimos fue completar el árbol y obtuvimos estos emparejamientos que están bastante sólidos. Vamos a verlo. En los cruces de octavos solo podría pasar una camiseta y en este caso fue clara la camiseta ganadora, la camiseta visitante de Ecuador. En el segundo cruce de octavos, Inglaterra visitante arrolló. Me parece lógico este resultado. El tercer grupo de octavos deparó una verdadera sorpresa y aquí la tenemos. Unas muy buenas camisetas todas, pero Argentina con 48% le ganó a la camiseta de México visitante. México visitante quedó en octavos. En el cuarto cruce de octavos se encontraba para mí una de las mejores, la camiseta local de Francia con la camiseta visitante de Argentina. Y realmente hay que decirlo, la camiseta de Argentina goleó a las otras 3. En el quinto enfrentamiento de los 8 de octavos tuvimos las 2 camisetas de Alemania presentes, la de Croacia y la de Bélgica. Estuvieron muy parejo tanto la local como la visitante de Alemania, pero la local pasó adelante. En el sexto nos encontramos con que Japón arrolló a todos sus rivales. Japón de local, porque también, si lo ven, estaba la visitante por aquí abajo. 56% pasó a cuartos Japón local. En el séptimo cruce nos encontramos las 2 camisetas tanto de Brasil como la de Portugal. La camiseta local de Brasil
pasó adelante con 42%, bastante sólido este resultado. Y en el último cruce de octavos nos encontramos con este resultado. La camiseta de Corea visitante, una que a mí me pareció bastante normalita, no me gustó mucho, se llevó el pase, quedando los emparejamientos de cuartos de final de esta manera: Ecuador visitante contra Argentina local, Alemania local contra Brasil local, Inglaterra visitante contra Argentina visitante y Japón local contra Corea visitante. En el primer enfrentamiento de cuartos encontramos estos dos titanes: Ecuador visitante contra Argentina local, y como lo ven aquí, arrasó la camiseta local de Argentina. Para este momento Argentina ya había ganado a Australia y se ve que el apoyo estaba siendo masivo para esta camiseta. Lo pueden ver por la cantidad de votos. Más de 9.000 personas votaron, 62%. Argentina local avanza. En el segundo cruce nos encontramos también con dos camisetones. La camiseta away de Inglaterra me sorprendió bastante porque quedó con 30% únicamente, mientras que la camiseta visitante se llevó el 71%, una barbaridad. En el tercer cruce nos encontramos Alemania local con Brasil local. Estuvo un poco más parejo, Alemania se lleva el cruce con 58%. Y en el cruce para mí más sencillo de estos cuartos de final se lo llevó Japón local con 66%, mientras que Corea 34%. Quedando las semifinales del Mundial Camisetero de esta manera: Argentina local contra Alemania local, Argentina visitante contra Japón local. A priori podrías pensar que están bastante parejos. Vamos a ver qué sucedió. En la primera semifinal, Argentina arrolló. Aquí lo podemos ver, 71% y más de 13.500 votos. Una verdadera locura. Estaba ya Argentina cada vez trascendiendo más en el Mundial. Algo sabían los argentinos. Y en la segunda semifinal nos encontramos también con que Argentina, un poco más parejo con 63% contra 37%, pasó adelante, con lo que tuvimos la gran final entre las dos camisetas de la selección argentina. Para muchos estas eran las dos mejores camisetas del mundial y la verdad tiene sentido, fueron dos muy buenas camisetas. En el enfrentamiento por el tercer lugar, ¿quién creen que se lo llevó? Japón, claro que sí, una camiseta hermosa. Tercer lugar para Japón. Ustedes votaron y este fue el resultado. La camiseta local de Argentina, 70%. La visitante, 30%, por lo tanto queda en segundo lugar. A mí la verdad es que algunos resultados me sorprendieron, pero entiendo que con el pasar del torneo muchos le vamos cogiendo cariño a ciertas camisetas. Suele pasar con los campeones y en este caso esto ocurrió antes de que Argentina fuera campeón, pero el resultado ya es evidente. A la gente le gustaron las camisetas Adidas de la selección de Argentina. Y si a esto le sumas que ahora tienen una nueva estrella sobre el escudo, ¿qué puedo decir? Estoy totalmente de acuerdo con este top 3. ¿Tú qué piensas de él? Déjamelo abajo en comentarios. Si este video te gustó, like, suscríbete y comparte. ¡Chao! De corazón, mis sinceras felicitaciones a todo el pueblo argentino. Para mí fue el equipo que más deseaba ganar el trofeo. Le pusieron corazón, empeño, pasión y obtuvieron el mejor resultado posible.